Aunque la ciencia ya tiene explicaciones para los fenómenos de muchos ámbitos de nuestra vida, cada día hay accidentes, sucesos y acontecimientos que sencillamente no se pueden explicar de esta manera. Cuando la gente cae del cielo y sobrevive, cuando envejece mucho más de lo que debería, o cuando la religión se muestra de repente en forma de realidad, todos estos son algunos ejemplos de fenómenos para los que la ciencia aún no tiene un conocimiento firme. Por supuesto, esto es similar con elementos de experiencias paranormales. En este video, sin embargo, nos ocupamos principalmente de acontecimientos tan increíbles que al principio uno tiene un poco de dificultad para encontrarlos creíbles. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Caer del cielo y sobrevivir. El hecho de que se pueda sobrevivir a una caída de gran altura, por ejemplo desde un 5º piso, con lesiones graves, se puede observar casi a diario. Sin embargo, mientras que una caída de 30 metros es una sentencia de muerte en casi todos los casos. Esta es la historia de Vesna Vulovic. A día de hoy, ostenta el récord mundial de la caída más alta sin paracaídas, nada menos que desde una altura de 10.160 metros. Era auxiliar de vuelo en un avión yugoslavo, que presumiblemente fue volado por los terroristas. Mientras que el avión se rompía en el aire y casi todos los pasajeros salían despedidos, ella quedó atrapada entre un camión de suministros y el fuselaje del avión. Los expertos creen que este fuselaje acabó aterrizando con especial suavidad, amortiguado por la nieve y los árboles, lo que aseguró su supervivencia. Sobrevivió a la caída desde una altura de 10 kilómetros, con delicadas heridas y fracturas. Estuvo en coma durante un tiempo y se paralizó temporalmente. Sin embargo, consiguió recuperarse por completo al cabo de unos años. Ella misma no tuvo más recuerdos del accidente, pero ganó cierta fama en Yugoslavia y Serbia gracias a su papel, donde murió en 2016 a los 66 años. Un niño muerto pide un vaso de agua. Los fenómenos paranormales han preocupado a la gente desde sus inicios. La creencia en los fantasmas o en un mundo ajeno al de los vivos está muy extendida y siempre se ve forzada por encuentros y fenómenos especialmente espeluznantes. Según los informes de Brasil, un caso de este tipo habría ocurrido allí. Kelvin Santos, de 2 años de edad, falleció a causa de los efectos de una enfermedad y finalmente recibió un funeral a ataúd abierto. Según los informes constantes de los invitados al funeral, su cuerpo ya se movía durante la ceremonia antes de que el niño se sentara en su ataúd y pidiera repentinamente un vaso de agua antes de volver a hundirse en su posición anterior. Inmediatamente el niño fue trasladado al hospital, donde de nuevo solo se pudo constatar la muerte. Ya hubo un caso similar en Brasil hace unos años, pero la niña muerta volvió al mundo de los vivos. Sin embargo, el fenómeno de Brasil y el destino del pequeño Kelvin no pueden ser explicados ni siquiera por la ciencia. 70 años sin comida. Ejemplos de todo el mundo han demostrado que en las condiciones adecuadas, el cuerpo humano puede aguantar bastante tiempo sin agua ni comida. Los monjes budistas, por ejemplo, han pasado meses enteros en una especie de estado catártico y no han tenido que ingerir ningún alimento. Sin embargo, lo que ha logrado un gurú del yoga de 82 años de la India asombra a los científicos a un nivel completamente nuevo. Supuestamente pasó 76 años de su vida sin comer ni beber nada. Al menos, esa fue su propia afirmación, que fue puesta a prueba por los científicos varias veces a lo largo de los años. Recientemente pasó 2 semanas en un laboratorio militar donde no consumió ninguna caloría. Prahlad Jani era muy conocido en su región de la India y tenía muchos seguidores antes de su muerte a los 91 años. Sin embargo, solo en sus últimos años fue realmente seguido por la ciencia. Esto último, por supuesto, insiste en que no es posible, porque incluso en condiciones perfectas, el cuerpo humano probablemente dejaría de funcionar después de unos 5 días si no recibiera ningún alimento o líquido. Así pues, la gran pregunta sigue siendo si Prahlad Jani era ante todo un excelente actor, o si realmente consiguió milagrosamente pasar la mayor parte de su vida sin comer nada. Nuestra Señora de Akita. No es raro que los lugares de peregrinación religiosa se hayan hecho famosos principalmente por supuestos milagros. Ya en la Edad Media, miles de personas peregrinaban por toda Europa.
Por ejemplo, para pedir a la estatua de un santo que curara sus dolencias. La Virgen María desempeña un papel especialmente frecuente en este sentido, siendo representada con sus imágenes en todo el mundo y llamando repetidamente la atención con milagros. Un ejemplo es una imagen de madera de María que se encuentra en Japón, y se considera un lugar de peregrinación para la minoría de cristianos japoneses. Se hizo famosa en Japón principalmente porque una religiosa juró que empezó a tener visiones mientras rezaba delante de la estatua. La Virgen María le había hablado directamente y le había dado mensajes para que los llevara consigo. Además, se curó de una pérdida de audición que le afectaba desde hacía varios años. Con la renovada atención, también se observó una hemorragia en la estatua, que incluso fue controlada por un equipo de cámaras y enviada para su análisis, con lo que se determinó que efectivamente se trataba de sangre. A día de hoy no se puede demostrar en qué consisten los milagros, ni si tienen un componente puramente humano. La Virgen María se aparece en un edificio de finanzas de Florida. La imagen de la Virgen María también desempeñó un papel importante en un fenómeno ocurrido en Clearwater, en los Estados Unidos, que no se ha explicado hasta hoy. En la enorme fachada de cristal del edificio de la Seminole Finance Company en Clearwater, Florida, apareció una imagen en forma de arcoíris que se desarrolló a lo largo del día. Poco a poco se hizo evidente que el arcoíris adoptaba la silueta de la Virgen María, tal y como aparece en la mayoría de las representaciones. El entusiasmo comenzó a extenderse rápidamente en la zona, y miles de personas peregrinaron hacia Clearwater para ver por sí mismos este supuesto milagro. Aunque hasta 500,000 personas peregrinaron a Clearwater en los primeros meses, los propietarios del banco vendieron el edificio a una comunidad religiosa que construyó aquí su propio santuario a la Virgen María. Sin embargo, los expertos en vidrio no estaban muy seguros de que se tratara realmente de una intervención celestial. En su lugar, señalaron los procesos naturales de la elaboración del vidrio. Al mismo tiempo, tuvieron que admitir que ni el momento ni la forma específica del arco iris podían explicarse simplemente así. En los últimos años, el interés por la María de Florida disminuyó. Y cuando un joven destruyó partes del cristal, el interés se desvaneció. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno apasionante en la región que se menciona a menudo. Sábana Santa. La Sábana Santa probablemente es una de las insignias más famosas que se creen asociadas a la muerte de Jesucristo. Originalmente el sudario solo apareció en el transcurso de la Edad Media y desde el principio se dudó de su autenticidad. Sin embargo, las imágenes del sudario se consideran especiales. Tanto la supuesta huella del rostro de Cristo, como las posiciones correctas de sus heridas de la crucifixión y la corona de espinas, pueden verse en la tela. A lo largo de los siglos pasó por las manos de varios nobles una y otra vez. Y se intentó examinar con el estado actual de la ciencia para tener finalmente la certeza de si podía ser realmente el sudario de Cristo. No fue hasta los tiempos modernos cuando la atención se centró de nuevo en el sudario. Esto se debió principalmente a que con la ayuda de la tecnología más moderna fue posible hacer un negativo de las huellas en la tela. De hecho, las formas que podían representarse de este modo recordaban a las tradiciones de cómo se supone que era Jesús. Sin embargo, las investigaciones de los últimos años han demostrado que es muy probable que la tela no se creara hasta la Edad Media. Esto no cambia el culto que sigue existiendo hoy en día en torno al sudario y la veneración que se muestra al trozo de tela. Queda por ver si la ciencia podrá alguna vez decir con certeza que no es Jesús después de todo, o aportar pruebas de lo contrario. Un limpiador de ventanas cae 47 pisos y sobrevive. Con la historia de la azafata Vesna Vulovic, ya tenemos un ejemplo de una historia increíble en la que una persona fue capaz de sobrevivir a una caída desde una altura impresionante. Sin embargo, mientras que en este caso varios factores han contribuido a garantizar la supervivencia, el ejemplo del limpiador de ventanas Alcides Moreno es un poco más drástico. El inmigrante ecuatoriano estaba limpiando la fachada de un rascacielos en Manhattan cuando el andamio sobre el que estaba cedió. Junto con su hermano, que también estaba trabajando, cayó 47 pisos, 150 metros, y se estrelló contra el suelo. Su hermano murió inmediatamente en el acto, pero Alcides Moreno sobrevivió. Estuvo a punto de desmayarse, y fue ingresado al hospital con varias fracturas compuestas, donde los médicos
tenían pocas esperanzas de que sobreviviera. Sin embargo, en los meses siguientes consiguió curarse casi por completo de todas las fracturas. Y al cabo de un tiempo, también pudo volver a respirar por sí mismo. Su mujer lo considera un milagro, y él mismo dice que aunque estaba consciente durante la caída, apenas recuerda nada. Para los médicos, esto equivale a un milagro. Se conocen casos de personas que inicialmente sobrevivieron a una caída de este tipo, pero que luego suelen morir con el paso del tiempo a causa de las lesiones posteriores. Moreno, en cambio, parece tuvo muchas posibilidades de recuperarse por completo al final. Esperamos que las increíbles historias de este video te hayan mostrado que a veces los milagros pueden ser reales. ¿Se te ocurren otras historias similares que también encajan en esta serie? Los leemos.